Bienvenidos. Dentro de la resolución de problemas que hemos venido haciendo en nuestra lista de reproducción y continuando con el método ideal para solucionar problemas, vamos a hablar de la segunda fase del método, ¿cierto? El método, recuerden, es ideal. Entonces la primera fase es la identificación, que ya la a grosso modo, y la segunda fase es la de datos. Entonces en esta fase vamos a detenernos para hablar de qué son los datos, que realmente va mucho más allá de los datos, ¿no? Yo la llamo datos, pero realmente esa de en un sentido genérico es de determinación y representación del problema. Yo prefiero llamarlo datos porque la determinación debería estar ligada al primer paso, a la identificación. ¿Sí? Entonces, a proceder con la primera parte de esta charla sobre el proceso de resolución de problemas. Entonces, aquí vamos a abordar los datos. Una primera cosa que tenemos que decir es que todo problema tiene unos datos. No hay problema sin datos. Sí, pueden haber datos sin problemas, pero problemas sin datos no hay. Ya sean los datos tomados desde una experiencia, por ejemplo, contar el tiempo que tarda un empleado en realizar cierta labor, o el número de estudiantes reprobados en un espacio académico, o el número de personas que votaron por un cierto candidato. ¿Cierto? Podemos recolectar los datos, pero pues no necesariamente eso constituye un problema, son simplemente datos. Ahora bien, si quiero analizar algo más con esos datos, pues esos datos hacen parte de un contexto de problema. Los datos también podrían ser del propio enunciado del problema. Recuerden que aquí estamos entendiendo el problema en un contexto amplio, que pues, ya dijimos que era ampliamente discutible. Ahora bien, aquí tenemos que los datos vamos a poderlos clasificar a grosso modo de tres perspectivas. La primera de ellas es la siguiente: la importancia que tienen dichos datos dentro del problema. Entonces, dada la importancia que tienen dentro del problema, ¿cierto? Datos desde la importancia, que será la primera clasificación, desde la importancia. Entonces, tendríamos dos formas de clasificarlos: datos relevantes y datos irrelevantes. Entendemos por los datos relevantes aquellos que son importantes para la solución del problema, y datos irrelevantes aquellos que se pueden cambiar por cualquier otro dato y el problema seguirá siendo el mismo, ¿sí? O que no tienen importancia para la solución. Una segunda clasificación de los datos es desde la presencia dentro del problema, ¿cierto? Digamos, voy a ponerlo aquí desde la presencia. Y desde la presencia hay datos que son explícitos, aparecen dentro del enunciado del problema o dentro del contexto del problema, y datos implícitos que no están dados, pero que uno o bien presupone o asume como ciertos. Por ejemplo, usted recuesta una escalera contra una pared. Entonces usted debe asumir que el piso está bien construido y que la pared también está bien construida. En condiciones normales, esto forma un ángulo de 90 grados. Nadie le ha dicho dentro del problema que eso ocurra así, pero usted debe asumirlo para avanzar en la solución del problema. ¿Sí? A menos que le digan, no, está sobre reclinada la escalera sobre la torre inclinada de Pisa. Y pues ahí la cosa ya cambia, ¿cierto? Tenemos aquí la torre inclinada de Pisa, entonces pues sabremos que ya no forma un ángulo de 90 grados la escalera con la torre de Pisa. Aquí formamos un ángulo que ya es diferente de 90 grados. Entonces, así ocurre, ¿no? Bien, ahora, desde la caracterización de los datos, ¿sí? No todos los datos tienen las mismas características. Desde la caracterización de los datos. Entonces, los datos los podemos denominar como constantes, aquellos que permanecen en un valor fijo, los que son desconocidos o variables, algunos los llaman también incógnitas, algunos autores dicen que incógnita es lo mismo que variable, y pues hay argumentos para eso que pues pueden ser explorados por ustedes en diferentes partes de la literatura. Y por último, los parámetros, o lo que es un parámetro. Los parámetros son cosas que no son ni variables ni constantes, que yo puedo modificarlas a gusto, pero que una vez que las modifique empiezan a comportarse en ese momento como una constante. O sea que es una constante que varía, dicho de alguna manera. Claro, hay unas definiciones un poco más depuradas de lo que es un parámetro. En el contexto de GeoGebra, esto hace las veces de un deslizador. ¿Sí? Un deslizador. Bien, eso digamos que grosso modo es lo que
como se podrían caracterizar los datos dentro de un problema. Ahora bien, ¿qué debemos tener en cuenta de dichos datos a la hora de tratarlos en un problema? Primero, que no se debe perder de vista el problema. ¿Sí? Es decir, usted tiene que estar focalizado sobre el problema, porque muy seguramente esos datos guardan una amplia correlación no solo con lo que es el problema en sí mismo, sino que en cierto modo le está dando un atisbo o unas indicaciones sobre algún posible camino de solución. Lo segundo es que en los problemas por demostrar, que es un tipo de problemas que hemos dicho, hay que identificar dos partes del problema, la hipótesis y la tesis. La hipótesis es lo dado, entonces toca desglosar de eso dado cuáles son las partes constitutivas de eso dado. Y la tesis es lo que se quiere demostrar o lo que queremos demostrar con el enunciado. Bien, entonces vamos a mirar esto en los problemas que hemos citado en videos anteriores de nuestra lista de reproducción. Habíamos planteado un problema por resolver, que era algo de esta forma, ¿cierto? Ahí está el enunciado. Habíamos identificado el problema, dijimos que el problema estaba en la pregunta, aquí estaba nuestro problema. Y entonces miremos los datos. Miren que aquí tenemos Margarita es un dato que es un dato irrelevante. Irrelevante. Podríamos cambiar esto por Pepe o por o esos nombres que utilizan hoy en día que son carentes de género. Y pues no hay ningún problema y ya. Entonces dice que tiene un promedio de 88 en sus 4 parciales. Este 88 y sus 4 parciales de cálculo, parciales hasta acá, 4 parciales, es un dato que es relevante y está explícito. Este es un dato que es irrelevante, podría ser de cálculo, podría ser de costura o de biogenética, cualquier cosa de esas. Ella quiere garantizar que su promedio al final del quinto parcial, o sea que hay una parcial adicional, y quiere que el promedio, eso es importante, es un dato importante, sea de 94. Datos explícitos. Y aquí está la pregunta, ¿cierto? Aquí está la incógnita, comillas, ¿cierto? Es cuál debe ser la próxima nota sobre 100 para lograrlo. Listo. Ahora, ahí tenemos un ejemplo que datos son explícitos, que datos son relevantes, cuáles son irrelevantes. Miren que ahí no hay datos implícitos. Bueno, implícitamente está hablando que solamente hay 5 parciales. Y estamos suponiendo que la nota o el promedio final sale única y exclusivamente de esos 5 parciales. No hay otras calificaciones, no hay apreciativa, ni nota de cuaderno, ni nada de esas cosas, ¿cierto? Podemos asumir que implícitamente me está diciendo, oiga, ¿sabe qué? Esa nota sale solamente de esas 5 evaluaciones parciales. Bien, ahora vamos a un problema por demostrar. Entonces habíamos planteado este problema. Entonces miren que aquí es un problema por demostrar. Demuestre que el lugar geométrico del punto P, tal que el producto de sus pendientes, que determina con los puntos 3 menos 2 y 2 menos 1, es menos 6, corresponde a una elipse. Entonces aquí tenemos una cosa que va a variar, es el punto P, que va a tener coordenadas x, y, pero que varía de acuerdo a ciertas condiciones. Entonces aquí hay un asunto importante que es el producto de pendientes que determina quién, el punto P con este par de puntos y que ese producto de pendientes sea menos 6. ¿A qué debemos llegar? A que es una elipse o que la ecuación corresponde a una elipse. Bien, esos son los datos relevantes. Ahora bien, vamos entonces a hablar de un aspecto importante y es que los datos pueden cambiar el problema. Y uno dice, oh, ¿cómo así? Voy a plantear un problema de la vida real. Llega la factura, aquí he tomado una factura de España, de nuestros amigos españoles, una factura un poco vieja, donde llega esta factura a la casa y llega por este valor. Usted debe pagarlo en una cierta fecha, ¿cierto? ¿Sí? Hay una fecha de pago. Entonces, supongamos que usted va a hacer el pago, pero usted no posee esos 108 dólares con 38 centavos de euro, perdón, en euros, 108.38 euros. Usted no posee ese valor para pagarlos. Y usted dice, bueno, ¿ahora qué hago? ¿De dónde voy a sacar la plata o cómo hago para solucionar el problema? Pues bien, usted tiene que ir a los datos. Entonces miremos qué datos tiene este enunciado. Mire, tiene para pagar oportunamente el 15 de enero del 2008. Claro, es bastante vieja. Y aquí hay un periodo de facturación.
¿sí? Aquí dice el periodo de facturación, es importante para que usted sepa qué le están cobrando, ¿cierto? Usted podría decir, oiga, venga, el periodo de facturación del 2007 al 14 de diciembre y del 9 de octubre del 2007, o sea que sí, está bien. Si hubieran cobrado una vigencia futura, pues no tiene sentido, iría a reclamar, ¿cierto? Digo, bueno, ya no tengo que preocuparme de dónde sacar esta plata, ¿cierto? Miren que otro dato que usted tiene es el promedio. Entonces usted dice, ah, mire, este promedio más o menos viene así. No se alcanza a ver muy bien aquí el asunto, pero aquí usted tiene 95 kilovatios, que se saca de la lectura real y la lectura anterior actual y real, la diferencia entre esas lecturas. Y aquí sale el valor. Y miren que este valor pues está un poco elevado, está por fuera del rango. O sea que usted, si usted mira aquí estos valores, aquí son 500, 600, ustedes son 795. O sea que estoy por encima y usted dice, bueno, puedo mirar qué es lo que está pasando. Si es que realmente tomaron mal la lectura, voy y miro si el contador está marcando, ¿cierto? En la lectura real actual, si está marcando menos que esto, fue que tomaron mal la lectura, ¿cierto? Entonces miren que va cambiando el problema. Y así, ¿cierto? Así usted puede mirar acá, por ejemplo, cuánto es el precio por kilovatio, ¿cierto? Costo del consumo, etcétera, etcétera. Bien, y entonces resulta que dentro de los datos hay gente que, por ejemplo, dice, bueno, llegó por este valor. La situación es que llegó por este valor el recibo. Y la gente, digamos, puede que no tenga problema. 108 euros con 38 centavos de euro y va y paga. Pero resulta que se le olvidó mirar todos estos datos. Por ejemplo, si el titular es, si la dirección es la suya. Porque suponga que usted dice, no tengo que pagar. Ay, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pum. ¿Cierto? Y va a la empresa y resulta que usted, ni siquiera es su factura. El señor del correo por equivocación dejó la factura en el sitio equivocado. Entonces usted tiene que mirar que el problema cambió. Ya no es conseguir este dinero para pagarlo en esta fecha o que el consumo está elevado o nada de esas cosas. Usted lo que tiene que preguntarse ahora es, ¿dónde está mi factura? Eso es otro problema. Ya no es ninguno de estos. Y cambió el problema. ¿Sí? Los datos cambiaron el problema. Ahora hay otro problema. ¿Dónde está mi factura? No se le, pues usted puede ahora, cuando le llegue, cuando tenga su factura, mirar si ahora sí tiene realmente un problema o no. Y vuelve y mira los asuntos y mira a ver si existe un problema o solamente una situación. Y es que llegó la factura de la electricidad. Eso pasa también en los problemas, ¿sí? En la solución de problemas en el aula. Bien, ahora bien, vamos a hablar de un aspecto para culminar y es si existen restricciones o constricciones, ligaduras en el problema. Restricciones, constricciones, ligaduras que limiten la solución del problema. Las restricciones que pueda tener un problema también pueden modificar la solución del problema o incluso la solución, la existencia o no de la solución. Me explico con un ejemplo sencillo. Supongan que les piden hallar números reales, ¿cierto? Hallar x que pertenezca a los números reales, tal que x cuadrado más x más 1 es igual a 0. Esto es una restricción, es una constricción. Es una constricción. Y ustedes van a ver, los que pues tengan la oportunidad de mirar esto, que esto no tiene solución en los reales. O sea que puedo decir, ¿sabe qué? Aquí en los reales no hay solución. Pero si yo quito esta restricción, digo que x sea un número, entonces ya la cosa cambia porque puede ser que esto ahora sí tenga solución. Voy a poner aquí el ejemplo nuevamente del parcial, el quinto parcial de Margarita, que quiere obtener, ¿cierto?, un promedio final de 94, sabiendo que en los 4 primeros tiene un promedio de 88. Miren que aquí hay una restricción importante, y es que la próxima nota va sobre 100. Suponga usted que la señorita necesita sacar 102 en el parcial. Ya no va a ser posible. Es una restricción que puede hacer que no exista solución, aunque numéricamente pueda hallarla. Bien, muchas gracias por su visita. Aquí les dejo también una restricción aquí, y es que son pendientes y el producto de la pendiente es 6, es una restricción. Gracias por su visita, no olviden dejar sus comentarios, si a bien lo tienen, suscribirse al canal y dejar sus observaciones y aspectos que podamos mejorar en el mismo. Gracias.